Hermanos, buenas tardes, el Señor los bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes en esta tarde y llegando a sus hogares con la reflexión de la palabra. ¿Qué tal si oramos antes de iniciar con la reflexión de esta noche? Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, oh buen Dios, por darnos este nuevo día para compartir la palabra con los hermanos de la congregación. Gracias, Señor, porque usted nos permite tener la iluminación de su Espíritu Santo, nos permite, Padre, pensar en la palabra, oh Dios, y poder de allí, Señor de los cielos, compartir ese mensaje que encontramos en este libro, Señor, y poderlo llevar a las casas de los hermanos. Rogando, Señor, que esta palabra nos capacite cada día más, oh Padre Celestial, para vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana, Señor, que esté fundada, oh Dios, en su palabra. Padre bueno, yo le pido que le permita, Señor, a las personas que nos oyen y nos ven, Señor, recibir la edificación de la reflexión de esta tarde. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta tarde, mis queridos hermanos, compartir una reflexión acerca de glorificar al Señor. Glorifiquemos al Señor. Y quiero utilizar el libro de Job en el capítulo 2, el versículo 3. Job capítulo 2, versículo 3. Quiero que lo leamos con mucho detenimiento porque es muy diciente este versículo. Y dice así: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces, estamos mirando aquí, la Biblia nos muestra o nos ilustra a un hombre que en su vida y con su testimonio glorificó al Señor. Entonces nos sirve como base, como ilustración para lo que queremos desarrollar con ustedes en esta tarde. Lo primero que yo quiero que usted entienda es que muchas veces nosotros como cristianos o en el mundo cristiano utilizamos muchas expresiones que de tanto usarlas olvidamos el significado original o verdadero de esa palabra. Glorificar a Dios, como diría una canción, es más que palabras y es más que una canción. La canción o esta canción, la verdad, no habla de la gloria de Dios, pero uso estas palabras para dar a entender que glorificar a Dios es más que eso. Es más que palabras, es más que canción, es más que levantar las manos y decir al Señor: Señor, yo te glorifico. Esto es mucho más profundo que esto. La gloria de Dios, propiamente dicha, comunica a la idea de honrar la dignidad y la fama. Se refiere al peso que tiene la persona de Dios, su nombre, su fama y su honor. Eso es lo que significa la gloria del Señor. Eso nos lleva entonces a la siguiente pregunta: ¿qué significa entonces glorificar a Dios? ¿Qué significa entonces glorificar a Dios? Glorificar a Dios entonces, mi querido hermano y amigo, es todo aquello que usted hace, ¿cierto? Y que al hacerlo refleja la buena fama de Dios. Todos los actos que usted hace, todas las obras que usted hace, reflejan, ¿cierto?, el carácter de Dios en su vida, y por eso la gente glorificará el nombre del Señor. Eso es lo que significa glorificar el nombre del Señor. Miren lo que dice el apóstol Pedro, Mateo capítulo 5, versículo 15. Vamos a utilizar también el apóstol Pedro, pero para que entremos en buen orden, iniciamos con Mateo capítulo 5, versículo 15. Mire lo que encontramos allí en el Evangelio, las palabras de Jesús. Mire lo que dice allí: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
¿cierto? Y alumbra a todos los que están en casa. Hace alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Entonces esa es nuestra primera referencia que apoya en la idea de que es glorificar al Señor. Luego pasamos a la primera carta del apóstol Pedro y encontramos una idea similar allí. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice lo siguiente: espere, creo que el verso 12, mi hermano. Verso 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Eso es lo que significa glorificar al Señor. Ahora, la pregunta que surge después de esto es: ¿en qué áreas glorificamos nosotros el nombre del Señor? Y quiero ilustrar este punto con los siguientes ejemplos. ¿En qué formas o en qué áreas usted como creyente, ¿cierto?, glorifica el nombre del Señor? Y aquí van algunas ilustraciones. Santiago capítulo 5, versículo 15, nos enseña, quiero que vaya allí con su Biblia. Santiago capítulo 5, versículo 11 nos enseña que cuando somos pacientes en las pruebas, esto glorifica el nombre del Señor. Mire lo que dice aquí: y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, los cristianos han de soportar con paciencia las pruebas hasta que el Señor regrese por su iglesia. Los capítulo 1 de la misma carta de Santiago, en los versículos 2 y 3, nos están enseñando que tener paciencia se convierte en perseverancia. Y Santiago está diciendo que esa virtud ustedes y yo la tenemos que dejar que madure en nuestra vida. Es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Entonces nosotros glorificamos a Dios cuando somos pacientes en las pruebas, cuando maduramos, ¿cierto?, esa área en nuestra vida. Esa es la primera ilustración. Lo segundo que yo quiero que usted mire está en el profeta Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel, pero un momento lo ubico por aquí. Profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice allí. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Honramos al Señor cuando glorificamos al Señor, cuando honramos a Dios delante de los incrédulos. Daniel pidió, ¿cierto?, no contaminarse con la comida del rey, porque probablemente esa comida no estaba preparada según las costumbres de la ley del pueblo del Señor. Y él temía, bajo esa condición, poder contaminarse. Además, probablemente eran alimentos ofrecidos a ídolos. Entonces, lo que Daniel trataba era de no incurrir en alguna falta de lo que la ley de Dios le había mandado allí. Ahora, si vamos a mirar también en los versículos 11 y 12, parece ser que el énfasis también era que no era una comida totalmente saludable. Entonces, ustedes y yo honramos al Señor delante de los incrédulos cuando no permitimos que sus cosas nos contaminen o que nosotros aceptemos las cosas que son contaminadas, lo que ellos utilizan, y que nosotros no debemos de participar de ese tipo de cosas. Entonces, el nombre del Señor será glorificado delante de los incrédulos cuando usted le pone un alto a los hechos o a las acciones que ellos nos invitan a nosotros a hacer y nosotros rechazamos, obviamente porque entendemos que no están enmarcadas dentro de la naturaleza santa de Dios.
Quiero que también vaya conmigo. Esto es un paseo por las Escrituras. No es normal que yo enseñe de esta manera, pero quiero que vayamos a Génesis capítulo 39, versículos 7 al 21, pero vamos a leer solamente el 7, el 8 y el 9, porque no nos da el tiempo de leerlo todo. Más bien hacemos un comentario general de este pasaje. Miren lo que dice el capítulo 39 de Génesis, los versículos 7, 8 y 9. Estamos hablando habla de José. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor, y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, nosotros podemos glorificar también el nombre del Señor cuando vencemos las pruebas que son duras, que son complejas. El contexto nos puede sugerir que la esposa de Potifar era una mujer hermosa y que José era un muchacho joven, quizás en la mejor etapa de su vida, con sus hormonas a millón, y llegarle este ofrecimiento, probablemente en otra persona, en otro contexto, hubiese sucumbido. Pero él tenía claro a quién le servía, y él dice, yo no puedo fallarle a mi Dios, y tampoco puedo violentar o más bien faltarle a la confianza que mi amo ha puesto en mí. Entonces allí él prefirió ir a la cárcel que hacerle daño a su amo y que deshonrar el nombre del Señor. Entonces, mi querido hermano, cuando usted se mantiene firme en las duras pruebas, el nombre del Señor se glorifica. Cuando usted está tentado a hacer algo que va en contra de la naturaleza de Dios y usted sale airado de allí, sale libre, ¿cierto? El nombre del Señor ha sido exaltado. Y si esa tentación ha sido frente a otras personas que de pronto lo han incitado, esas personas podrán darse cuenta que usted es un verdadero creyente, un creyente firme en las convicciones de la palabra del Señor. Glorificamos también al Señor cuando somos perseguidos y no nos quejamos por ello. La primera carta del apóstol Pedro nos enseña lo siguiente. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, los versículos 14 y 16. Miren lo que dice esta palabra. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea que nosotros también podemos glorificar el nombre del Señor cuando somos perseguidos, pero no nos quejamos. Cuando somos señalados y no discutimos por esa situación. Cuando usted guarda silencio. Recuerda el ejemplo de Jesús cuando estaba frente a Pilato o los sacerdotes que lo acusaban y dice la palabra que él guardaba silencio. Entonces, cuando usted más bien deja la causa en las manos del Señor y guarda silencio y vive, como dice el apóstol Pedro aquí, una vida realmente correcta, el nombre del Señor será glorificado y por supuesto el Señor dará testimonio de usted más adelante. Pero lo que usted tiene que hacer es guardar silencio, no ponerse cara a cara ni boca a boca con la persona que lo ofende, sino mantenerse sobrio en ese momento complejo. Cuando alabamos al Señor en medio de nuestras flaquezas, eso es otra forma en que el nombre del Señor sea tremendamente glorificado.
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando dice que nos gloriamos, ¿cierto? No está diciendo que está muerto de la risa, pero sí tiene en claro, el apóstol Pablo tiene claro, que cuando él sufre por causa del Señor, eso le representará a él, ¿cierto? Más adelante, la bendición de Dios, la aprobación del Señor. Y 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. El apóstol Pablo nos aporta algo más. Esto era cuando el apóstol Pablo, que se cree que tenía lo que comúnmente llamamos el aguijón en la carne, pues muchos piensan que era un problema en los ojos. Y esto fue lo que sucedió en este contexto. Y dice el apóstol Pablo aquí en este versículo. Tanto el orar al Señor para que le ayudara y le quitara esta afección, Pablo dice que el Señor Jesús le respondió lo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El nombre del Señor es glorificado cuando usted es débil. Porque Dios se glorifica en su debilidad. Dios no se glorifica en supermujeres, ni en superhombres, ni en supermuchachos. Gente que lo sabe todo, que son autosuficientes. Dios se glorifica cuando usted es humilde y reconoce sus incapacidades. Cuando usted le dice al Señor, Señor, no soy capaz, estoy cansado, no puedo hacer esto, el Señor entra a glorificarse allí. Pablo tenía un problema físico y le representaba una gran molestia, un gran dolor. Probablemente mucha gente se podía haber reído de él o cuestionado su fe porque Dios no lo amaba. Pero él dijo que el poder de Dios se perfeccionaba en sus debilidades. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad suya, mi querido hermano. Entonces el Señor se glorifica, el Señor se crece cuando usted es débil, ¿cierto? Y ahí el poder de Dios se puede manifestar de una manera más poderosa. Gálatas capítulo 6. Versículos 14 al 17, el apóstol Pablo aporta algo bien interesante también en otro punto. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Verso 16. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo estaba diciendo aquí que para él el alcanzar la gloria de las personas, o que las personas lo alabaran. Pablo está diciendo aquí que él alcanzar cosas para llenar su propio orgullo no le valía nada. Él prefería gloriarse en la cruz de Cristo, gloriarse en un Cristo, ¿cierto? Y en su obra redentora. Él prefería ser castigado, azotado a predicar el evangelio, la palabra del Señor, antes que recibir la gloria del mundo secular o la gloria del mundo que lo rodeaba. Cristo será glorificado el día que nosotros aprendamos a glorificarnos en la persecución, a glorificarnos en las necesidades, a preferir, ¿cierto?, a sufrir antes que servirle al mundo. Es lo que Pablo está planteando allí. Y es allí donde el nombre del Señor también es glorificado. Pero hay algo también muy interesante que 1 Corintios capítulo 10 nos enseña. Y quiero que se ubique allí. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios.
¿Sabe qué nos está planteando el apóstol Pablo aquí? Que no necesariamente usted tiene que estar en circunstancias extremas para poder glorificar al Señor, sino que también usted puede glorificar al Señor en cualquier cosa, que por sencilla que sea, pero que refleje el buen nombre del Señor. Nuevamente, no necesariamente usted tiene que estar en cosas extremas como las que mencionamos anteriormente, sino que hay cosas sencillas de la vida en la cual usted también puede glorificar el nombre del Señor, ¿cierto? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria del Señor. En el contexto de Pablo parece ser que había algunas personas en la iglesia de Corinto que se sentían mal por ciertas comidas, ¿cierto? Porque parece ser que para ellos era un problema, era un pecado ingerir algunos alimentos. Y Pablo le está diciendo a los hermanos que para evitar ser tropiezo para ellos, mejor no consumiesen esos alimentos que ofendían a los hermanos. Entonces, Pablo nos está enseñando que en lo más sencillo usted también puede glorificar el nombre del Señor. No sé, en nuestro contexto, la comida, de pronto no ser glotones o evitar la glotonería, puede ser una forma de glorificar el nombre del Señor. O en muchas otras cosas sencillas, como dice el apóstol Pablo aquí. O hacéis otra cosa, hacedlo para glorificar el nombre del Señor. En todo momento, mi querido hermano, usted está llamado, usted ha sido salvo para glorificar el nombre del Señor. Tanto en las situaciones extremas como en las situaciones más sencillas, nosotros siempre tenemos que buscar que el nombre del Señor sea exaltado por todas las personas que nos están observando. Usted glorifica a Dios, y esto para terminar, usted glorifica a Dios cuando sus acciones hacen que otros alaben el nombre del Señor. Usted está glorificando al Señor cuando sus acciones, en vez de decir, ¿y eso que es cristiano?, puedan decir, este es un verdadero cristiano, porque sus acciones, por sencillas que sean, han demostrado que eso es cierto. Mi querido hermano, yo espero que esta reflexión de esta noche pueda ser de bendición para su vida y haya traído luz a su caminar diario con el Señor. Que el Señor lo bendiga, reflexione en esta palabra y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.